Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Bueno, pues nada, para presentar a Paco. Bueno, Paco, para quien no lo conozca, Francisco de Paula Martínez López, fue presidente de la Agrupación Astronómica de Madrid desde febrero de 2000 hasta febrero de 2003, con lo cual fue el último presidente del siglo XX y el primero del siglo XXI. Francisco, como todos le conocéis, pero bueno, yo os digo alguna cosa más, es un hombre polifacético y autodidacta 100%. Estuvo trabajando más de 30 años trabajando en obra civil, construyendo presas en España, en Arabia, en Venezuela, carreteras, puentes, túneles, estudio de trazado de ferrocarriles de alta velocidad en Irán, en Persia. También hizo un anteproyecto de una presa en Arabia. Hizo también instalaciones externas de minas, inspector de obra civil en Castellón, en Coruña, en Huelva, para la fábrica de Fertiberia en aquella época. Tiene también 3 patentes. Concibió y dirigió la creación de un ordenador para jugar al bingo haciendo una enorme cantidad de cartones. Este procedimiento se exportó a lugares tan lejanos como Nueva Caledonia. Tuvo su propia empresa constructora que lamentablemente pues entró en crisis y finalmente quebró en los años 90. En fin, una crisis, la del 90, hemos tenido la crisis del 73, la del 90, la del 2008, la que estamos pasando ahora, en fin. En una de ellas el pobre pues no superó. Los últimos 10 años de su vida prácticamente se ha dedicado a escribir, se puede decir que es escritor, ha escrito desde luego muchos libros, en su página web podéis ver varios de ellos. Actualmente reside en Galicia, concretamente en Sada, que fue la tierra que le acogió los veranos durante muchos años y que finalmente ha decidido que sea su hogar ahora mismo. Es miembro de la Asociación Española de Egiptología, ha escrito varios artículos sobre Egipto y también algún libro, como por ejemplo este que os enseño, muy interesante, lo aconsejo. Y pues decir que es un hombre que cuando le interesa un tema, pues la verdad es que lo aborda con mucha profundidad y con mucho rigor, y la verdad es que son muchos los temas que él aborda, y por lo tanto, pues este que ahora nos va a contar sobre la astronomía de Egipto, pues tengo mucha curiosidad en saber qué es lo que nos va a contar. Así que le cedo la palabra. Muy bien. Amigos y estimados socios, me habéis otorgado el privilegio de dar una charla sobre astronomía en Egipto y basándome en el libro que escribí hace algunos años sobre la construcción de las pirámides, en este caso se tratará de ilustrar a aquel que no esté al corriente de esta parte de la cultura egipcia en las épocas faraónicas en cuanto a cómo veían y consideraban lo que en el cielo observaban y la importancia que para ellos tenía su aspecto, ubicación, sus variaciones diarias y anuales. Los egipcios, a diferencia de las culturas mesopotámicas, Babilonia, Persia, Acadia y otros, no mezclaban astrología y astronomía, sino que estudiaban el cielo con propósitos muy concretos, como veremos a lo largo de esta charla. Esta charla se centrará en el estudio de la posición y movimiento de las estrellas por parte de los que eran conocidos como sacerdotes de las horas. En concreto, se tratará el tema de la creación del calendario, basado en el movimiento diario de las estrellas, el orto y ocaso de las mismas y del Sol, y en la orientación de la ubicación de mastabas y pirámides. La estrella polar es actualmente la que está relativamente cerca del polo norte celeste y será en el año 2100 cuando estará a medianoche lo más cerca que puede estar de ese punto. Egipto es un país situado en la costa del continente africano que debe su existencia al río Nilo, un río que es el segundo más largo del mundo, pues tiene casi 6.950 kilómetros de longitud, nace en tierras muy al sur de Egipto, en concreto en la zona de Sudán, donde están sus fuentes, que son 2 en concreto,
y que son los que se conocen como Nilo Blanco y Nilo Azul, que algunos kilómetros más al norte, concretamente en Jartum, se unen para formar el Nilo como río único actual que recorre de sur a norte toda la zona de África hasta llegar a desembocar en el Mediterráneo, habiendo formado a lo largo de su existencia un enorme delta. En la época faraónica, el territorio estaba dividido en dos partes. La parte más próxima al Mediterráneo se conocía como Bajo Egipto y el resto hacia el sur como Alto Egipto. Y es por eso que la corona que ostentaban los faraones tenía la representación de los dos Egiptos, aunque estaban gobernados por el mismo faraón. En la época en que la que comenzó a ser un país organizado, hubo constantes enfrentamientos entre este pueblo y los pueblos que habitaban en la zona suroccidental de Asia, babilonios, hititas, persas, medos, acadios, etc. Aquí se puede ver las zonas en las que se construyeron aproximadamente 120 pirámides durante 9 consecutivos, desde la dinastía 3 hasta la 13, que se estima que han existido, aunque ahora son muchísimas menos las que son identificables. En concreto, yo, en mi investigación sobre el terreno, logré identificar 35, que en el libro que he mencionado antes aparecen reflejadas en una serie de cuadros y fotografías de todas ellas con datos del faraón que ordenó la construcción y la dinastía a la que pertenecía, el periodo histórico, las dimensiones, en algunos casos estimadas, los materiales con los que se construyeron, la ubicación por medio de las coordenadas geográficas, la distancia que había al Nilo y algunos comentarios sobre el tema. También es de destacar el hecho de que todas las pirámides menos una fueron construidas al oeste del Nilo y a una distancia de este que variaba de 23 a 7 u 8 kilómetros. Este es uno de los cuadros del libro en el que se explican algunos detalles relativos a las pirámides obtenidos in situ, especialmente sus ubicaciones y orientaciones, con precisión de segundos en lo referente a coordenadas geográficas. Las 3 pirámides de Giza, Keops, Kefren y Miquelinos son las mejor orientadas, quizá porque la posición de las estrellas en ese tiempo era la idónea para la ubicación del polo norte celeste, como veremos más adelante. Los enterramientos de los faraones y de personajes importantes en general se efectuaban en mastabas inicialmente, después durante aproximadamente 9 siglos en pirámides y finalmente en tumbas subterráneas, ocultando su entrada tanto como era posible para impedir el acceso de ladrones de tumbas, que en el caso de las mastabas y las pirámides se llevaba a cabo con mucha frecuencia. Las tumbas subterráneas se concentraron en el Valle de los Reyes, que se ve a unos 5 kilómetros de Karnak, ubicadas arbitrariamente y haciendo todo lo posible por ocultar su lugar de acceso, algo que ha dado trabajo a muchos egiptólogos durante más de 100 años. La penúltima tumba descubierta en el Valle de los Reyes fue la de Tutankamón, conocida como KV62. KV son las iniciales de Kings Valley en inglés, que tuvo lugar en 1922 por Howard Carter, después de dedicar varios años a ello. Recientemente, en el año 2005, se ha descubierto una nueva tumba, la KV63, muy cercana a la KV62, que todavía no se ha podido averiguar si pertenece a un determinado faraón, ya que se han encontrado varios sarcófagos en ella, pero sin indicaciones precisas que permitan adjudicarla a algún
para un concreto o personaje importante. En esta diapositiva se ve todas las tumbas del Valle de los Reyes descubiertas hasta ahora, con sus entradas. En diferentes lugares, que es una distribución absolutamente anárquica, pero es así. Las principales obligaciones de los sacerdotes de las zonas eran precisamente, aquí vemos el Valle de los Reyes otra vez, las principales obligaciones de los sacerdotes de las zonas, que eran los astrónomos oficiales, consistían en la observación de las estrellas, su ubicación, sus movimientos y la conciencia con determinados fenómenos naturales. En esta diapositiva se enumeran las 6 obligaciones básicas que tenían estos personajes: anunciar el comienzo de la crecida del Nilo, observar el tránsito o culminación y el ocaso de determinadas estrellas, establecer la hora de la noche por medio de los 36 decanos o por medio de clepsidras, establecer la hora diurna por medio del desplazamiento de la sombra del sol, concepción del año egipcio, inicialmente de 365 días, dividido en 3 grupos de 4 meses cada uno, basados en la inundación de las márgenes del río, la época de siembra y la época de recogida de resultados. Posteriormente, al advertir que se producía un cierto desplazamiento de los hechos, se añadió durante un tiempo uno adicional de 5 días, llamados epagómenos, y más adelante establecieron el año de 365 días y el día de 24 horas. Aquí vemos la estatua del sacerdote Aanen, hijo de Tuya y Tuyuyu, y hermano de la reina Tille, enterrado en la tumba subterránea KV44 de Valles de Diorita. Es de diorita y tiene una altura de 1,46 metros. Las estrellas por medio de las cuales controlaban las horas de la noche estaban situadas en zonas del cielo en las que llamaron decanos, que coincidían con las constelaciones zodiacales, de tal manera que cada una de ellas contenía 3 decanos. Por lo tanto, 12 constelaciones por 3 decanos por constelación eran los 36 decanos con los que operaban. Los 3 primeros decanos se encontraban en Aries, del 4 al 6 en Tauro, y así sucesivamente hasta los decanos 34, 35 y 36 que coincidían con Piscis. Esta imagen abarca un ángulo de 200 grados, lo cual implica que en ella se distinguirían 20 decanos. En esta imagen, la constelación de Aries, que contiene el primer decano, estaría sobre la eclíptica, pero fuera de ella, concretamente a la derecha, según se representa. Se percataron hacia el año 3000 a.C. de que más o menos esta crecida comenzaba generalmente hacia mediados de julio de cada año, y de ello dedujeron que coincidía con un fenómeno astronómico fácilmente observable y además recurrente. Se trataba del orto helíaco de Sirio, aquí lo vemos, que es la estrella más brillante del cielo y que pertenece a la constelación del Can Mayor. Esto se produce cuando Sirio aparece por el este, rozando el horizonte muy poco antes de la salida del sol, y que se complementaba con un medio de observar el nivel del agua del río por medio de una escala, conocida como nilómetro, situada en varios lugares a lo largo del curso del río. A lo largo del Nilo había y hay varios nilómetros. En las siguientes diapositivas se pueden ver 3 de ellos que todavía existen, con concepciones muy diferentes, pero que eran sus indicadores vitales de los que dependía, en cierto modo, su subsistencia. Estos nilómetros indicaban el nivel del agua, confirmando así que el orto de Sirio había indicado certeramente el comienzo de la inundación de las riberas del río, depositando en ellas los nutrientes imprescindibles para la siembra, crecimiento y posterior cosecha de los diferentes productos y vegetales que les servían de alineamiento, tanto a la población como a los animales domésticos
de los que se servían. La ribera izquierda del Nilo, tal como se encontraba en la época de crecimiento de los elementos vegetales que se desarrollaban durante el tercer periodo de 4 meses del año egipcio, y actualmente, gracias a la regulación del caudal por medio del lago Nasser, la agricultura es posible a lo largo de todo el año y además se pueden cultivar más especies que en los tiempos faraónicos. Los astrónomos egipcios tenían muy claro que de los puntos brillantes que veían en el cielo, no todos eran fijos, pues había algunos, aparte del Sol y la Luna, que estaban en permanente movimiento, aunque no llegaron a definir qué tipo de astros se trataba. En la imagen se pueden ver los planetas Urano, Marte, Saturno y Júpiter. Estos 3 últimos son sus nombres egipcios y los actuales, pues el planeta Urano, al no ser visible a simple vista, no tenían conciencia de su existencia como pasaba con Neptuno y el denostado Plutón. Comparación con el mismo cielo, 4.600 años antes, en el que se pueden ver Júpiter y Saturno. El año civil egipcio es atribuida en Hotep, basada en las necesidades de la agricultura, del que se deriva el año actual que utilizamos, ya que era usado por los egipcios y también por los babilonios, a principios del tercer milenio antes de Cristo. Inicialmente lo dividieron en 360 días y en 12 meses, y cada uno en 3 semanas de 10 días, pero con 3 estaciones en lugar de las 4 que ahora utilizamos. El porqué de esto tenía su lógica. Para ellos, que dependían totalmente del comportamiento del Nilo, solamente existían 3 periodos o estaciones de 4 meses cada una. La primera, llamada Hajj, inundación; la segunda, llamada Peret, que significa siembra; y la tercera, Shemu, que significa cosecha o sequía, cada una de 4 meses. Los meses no tenían nombre, sino el número 1, 2, 3 o 4, seguido del nombre de la estación del año. El año civil comenzaba cuando se producía el orto heliaco de Sirio, pero se dieron cuenta de que se producía un pequeño desfase y tuvieron que corregir la duración del año añadiendo un día a uno de los meses. En esa imagen se representa a la diosa Nut, que era la diosa del cielo, y en la parte inferior los 36 decanos creados para controlar las horas de la noche. La forma alargada de la diosa Nut, diosa de los cielos, se supone que es una forma de representar la Vía Láctea que conocían perfectamente. Los astrónomos egipcios se dieron cuenta de que el año de 360 días no cuadraba con los hechos reales que se sucedían cada año. Los sacerdotes de las horas, los astrónomos, por medio de sus observaciones, calcularon que el año astronómico tenía una duración real de 365 días y 6 horas, lo que habían resuelto anteriormente añadiendo un día cada 4 años llamado epagómeno, término derivado del griego, que es lo mismo que hoy día llamamos bisiesto, añadiendo un día a uno de los meses del año, que es en concreto hoy día el mes de febrero. Para definir la hora de la noche, crearon el siguiente procedimiento. Dividieron el cielo en 36 zonas zodiacales, decanos, llamados así por ellos, que contenían grupos de estrellas que abarcaban 10 grados cada uno y que actuaban como relojes nocturnos en zonas concretas del cielo nocturno, asignándole una de las 12 horas nocturnas. Sin embargo, a diferencia de nuestro sistema horario actual, la hora concreta de cada momento de la noche no era invariable en el caso de Egipto, pues el primer grupo de estrellas decano que aparecía después del ocaso solar, en función de la época del año, se le asignaba un valor horario determinado que se mantenía durante 10 días,
al siguiente decano posterior al ocaso de este se le asignaba un valor horario siguiente, y o sea que si el decano tenía un valor de 7, por ejemplo, el siguiente tenía un valor de 7 más 1, o sea 8. Las estrellas por medio de las cuales controlaban las horas de la noche estaban situadas en coincidencia con las constelaciones zodiacales, de manera tal que cada una de ellas contenía 3 decanos. 12 constelaciones zodiacales por 3 decanos por constelación daban un total de los 36 decanos. Los 3 primeros decanos se encontraban en Aries, del 4 al 6 en Tauro, y así sucesivamente hasta los decanos 34, 35 y 36 que coincidían con Piscis. En esta imagen, los astrónomos veían las estrellas del decano 35, Acuario, cuyas estrellas más adecuadas para identificar la constelación son Salasya, magnitud 3,86, y Albany, magnitud 3,75. Otro procedimiento de las horas, tanto de día como especialmente de noche, era la clepsidra, o reloj de agua de origen mesopotámico, que no era más que un recipiente de barro de una determinada forma, con un orificio en la parte inferior, por el que se vaciaba a un flujo variable en función de la forma de la vasija, de la altura del agua en su interior y del diámetro del orificio de salida. Aquí veis los tipos de clepsidra, siendo la de la derecha más precisa que la de la izquierda. Durante el día, el procedimiento que utilizaban para conocer la hora estaba basado en la sombra de un elemento vertical rodeado de elementos, números y otros indicadores que les decían cuál era la hora en cada momento. Es lo que llamaban reloj de sol. Los relojes verticales eran más precisos que los horizontales y además, teniendo en cuenta que las dimensiones del país en su línea norte a sur superan 1000 kilómetros, la hora que indicaban los relojes variaba ligeramente, aunque no hay constancia de que ese detalle fuera tenido en cuenta. Aquí vemos un reloj de sol vertical que se encontró en el Valle de los Reyes, y aquí el clásico del palito puesto vertical y una serie de símbolos que indicaban la hora del día en función de qué elemento era tocado por la sombra. También utilizaban, no con mucha frecuencia, pero sí en algunos casos, los obeliscos para tener una idea de la hora, porque aquí podemos ver en este punto, ¿veis? El obelisco este haciendo sombra a una hora determinada, pero había 2 obeliscos a la entrada de Luxor. Este de aquí, el que está señalado por esta flecha, se lo llevaron los franceses y está en la Plaza de la Concordia de París, que es este, precisamente, que estamos viendo aquí. Bien, aquí vemos, vaya, aquí vemos las 3 pirámides de la meseta de Giza. La pirámide de Keops, que es esta, fue construida a finales del siglo XXVI a.C. Las dimensiones de esta pirámide son 230 por 230 metros y una altura de algo más de 147 metros. Y su cuerpo está constituido por bloques de granito y arenisca, y el revestimiento, que ya no existe, era de piedra caliza blanca de las canteras de Tura. Está situada a unos 30 kilómetros al sur del Cairo. Era importante el detalle de la caliza blanca porque lo que pretendían los faraones es que fuera vista como resplandeciente desde mucha distancia, y efectivamente en aquella época lo conseguía. No hay ninguna pirámide que haya conservado
la totalidad del revestimiento. Todas lo han perdido y alguna le queda un poco en la parte inferior, y la pirámide de Kefren, que es esta de aquí, tiene un poco de revestimiento cerca de la cúspide. Como he explicado anteriormente, las funciones de los sacerdotes de las horas, los astrónomos, eran el exterior del cielo para indicar a los constructores de las pirámides cuál era el norte celeste para orientar los laterales este y oeste de las pirámides. Aquí vemos una vista del cielo con el polo celeste en el centro y algunas de las estrellas que había cerca de ese polo norte. Pero, como podemos observar, no hay ninguna que lo señale de manera exacta y precisa. ¿Qué hacían para ello? Pues parece ser, pero esto no es, digamos, una idea que se haya encontrado definida en ninguna parte de las infinitas escrituras que hay en Egipto en todas las paredes, porque las paredes parecen una biblioteca. Y para indicar la posición exacta del polo norte, tenían que utilizar trucos. Y el truco consistía en definir el punto en que estaba el polo norte celeste basándose en la alineación de dos estrellas que en la época en que se construía esa pirámide daba la casualidad de que, trazando una línea entre estas dos estrellas, Koshab y Mizar, la línea cruzaba exactamente sobre el polo norte, pero solo en ese momento. Hemos visto que las tres pirámides de la meseta de Giza están muy bien orientadas con respecto al polo norte celeste, hasta el punto de que la pirámide de Keops tiene una desviación de solamente 2 minutos y 7 segundos. Es decir, una orientación con los medios que tenían en aquella época que se puede considerar perfecta. ¿Cómo lo hacían? Pues con lo que llamamos hoy día en topografía jalón, que se colocaba vertical en el punto en que iba a ser la esquina de una de las pirámides, y en el otro punto se colocaba otro jalón con una persona que lo movía y lo desplazaba hasta que coincidía con el jalón que tenía delante de él y con las dos estrellas. Entonces, esa línea que unía los dos jalones pasaba exactamente por el polo norte. Y de esta manera consiguieron alinear estas tres, que se construyeron con pequeñas diferencias de años, aunque ya la precisión ya no fue tan exacta como había sido la de Keops. Había una ligera desviación. De hecho, hay una pirámide, porque claro, las estrellas estas se alejaban constantemente del polo norte, y una de ellas, concretamente la de el emperador Teti, está desviada casi 16 grados con respecto a la alineación al polo norte celeste. Hasta dentro de 21.000 años aproximadamente se volverá a dar la misma situación que pudiera permitir verificar que este es el método que utilizaron para ello. Con las de la meseta de Giza, porque las demás no permitían hacerlo. Tanto es así que Koshab y Mizar, la línea que une ambas, como veis, no pasa por el polo.
ya se ha apartado de él lo que parece un poquito, pero ya eran grados. Otro trabajo de los astrónomos egipcios que merece ser comentado es el que se refiere al efecto que se producía en el templo de Abu Simbel. Como seguramente muchos de vosotros sabéis, cuando Nasser decidió construir la presa de Aswan para controlar el caudal del Nilo y no depender de su comportamiento, no siempre favorable en tiempos pasados, se planteó el problema de que muchos monumentos quedarían bajo las aguas del embalse que se formaría. Pero en esta ocasión, una rara ocasión, todo el mundo se unió para salvar lo que se pudiera y como consecuencia de ello, algunos de los templos más importantes se trasladaron e incluso se regalaron a países que hubieran contribuido a ello. Esta es la razón por la que en España está el templo de Devot, que se desmontó, se trasladó a Madrid y está actualmente visible en una zona próxima al Paseo de Rosales. Este es el templo de Abu Simbel, concretamente el que correspondía a Ramsés II, en la ubicación original del mismo. Fue descubierto en 1813, la mayor parte de él enterrado por arena que habían desplazado los vientos. Y cuando se decidió que había que rescatarlo y reconstruirlo en alguna otra parte, se tomaron toda una serie de datos importantes que dieron un resultado realmente asombroso. Esto es una vista del templo de Ramsés II y el de Nefertari. Esto que se ve aquí, que parece que son montañas, no lo son. Son artificiales, tan artificiales que están huecas por dentro. Pero los templos se reconstruyeron exactamente como estaban originalmente. Su ubicación actual, esto que vemos aquí, está 65 metros más alta que donde estaba originalmente y se desplazó 210 metros hacia el noroeste de donde estaban originalmente. La nueva ubicación no eliminó el efecto que se producía en la capilla existente al fondo del templo de Ramsés, aunque sí lo retrasó 2 días. En la siguiente diapositiva vamos a ver el efecto al que se refiere esto. Esta imagen está tomada desde la puerta de acceso al interior del templo de Ramsés II, con la capilla al fondo iluminada artificialmente. Al fondo se ve la capilla, que hay 4 estatuas de personajes, aunque en esta toma solamente se ven 2 completas, y una pequeña zona de la imagen de la derecha. En esta capilla del fondo hay 4 estatuas que son, empezando por la izquierda, el dios Ptah, relacionado con el inframundo, que equivaldría al infierno, el dios Amon-Ra, el propio Ramsés II y Prajeti. Las grandes estatuas que hay a lo largo del pasillo, a ambos lados, que son 8 en total, representan a Osiris, todos ellos con los rasgos de Ramsés II, que actúan como pilares para soportar el techo del pasillo. La capilla del templo de Ramsés II en Abu Simbel, con 2 iluminaciones distintas. La de la izquierda, con luz artificial, flash, naturalmente, no natural, y la de la derecha iluminada por el sol naciente 2 días al año, el 22 de febrero y el 22 de octubre. Complejo trabajo para los astrónomos de la época, pero fácil para los astrónomos actuales, que definieron la ubicación exacta del templo reconstruido, efecto que se produce
2 días, los días 24 dormí 2 meses. Aquí termina la charla y espero que os haya gustado y hayáis algunos entendido cómo hacían las cosas, con qué ingenio eran capaces de resolver problemas los egipcios. Y si hay preguntas que pensáis hacer y yo soy capaz de contestarlas, quedo a vuestra disposición para ello. En cualquier caso, gracias por vuestra atención y adelante con las preguntas si es que las hay. Muchas gracias, Paco, por esta charla interesantísima. Ahí te vemos al lado de la pirámide de Keops, seguramente, ¿no, Paco? Efectivamente. Esto fue en el año 2006, que fue mi primera visita a Egipto. Mientras vienen o no las preguntas, yo voy a compartir pantalla para presentar la charla de la semana próxima, que nos la dará nuestro compañero Jesús Gallego. Aquí la tenéis en pantalla, y que va a tratar sobre los cometas y su papel en el nacimiento de la ciencia. Juan Antonio Bernedo pregunta: ¿por qué eran especiales esos días para la iluminación de las estatuas? Para ocultar al dios malo. Tac está, como habéis visto, a la izquierda de la capilla, y que cuando el sol entra por el pasillo central no queda en la sombra, no se ilumina. Está hecho a propósito. Nicolás Ortego comenta: Antiguo Egipto, fascinante. Enhorabuena, Francisco. Pues gracias. Y Juan Antonio pregunta: ¿pero por qué esos días y no son los solsticios? ¿Por qué son esos días y no sino los solsticios? Si no son solsticios. Eso no lo sé. Ni he encontrado información alguna que pudiera contestar a esa pregunta. Juan Luis Pérez, muy interesante, muchas gracias. Encantado de haber hecho algo que os guste. Guadalupe García, gracias a Paco y a Pepe. ¿Cuál es la web de Paco? Ya la he puesto antes aquí, ¿la puedo volver a repetir? A ver, la vuelvo a enviar. Aquí está la web de Paco. Muchas gracias, te pregunta de Juan Antonio Bernedo. Muy bien, gracias. Muy bien, pues si no hay más preguntas... Déjame hacer un último comentario. Sí, Paco, cuando quieras. Yo de este tema de Egipto, hablando con diversas personas, en algunos casos se les he dicho a muchos, no a unos, sino a muchos, que si no tuvieran más que una única oportunidad en su vida de hacer un viaje, ¿cómo diría yo?, educativo y de entender el mundo, de entender muchas cosas, si no tuvieran más que una oportunidad, sería Egipto el sitio que no podrían perderse nunca. De hecho, yo he estado 6 veces. Aquí hay alguna otra pregunta. Jaime Izquierdo, muchas gracias, Paco, muy interesante. Una pregunta de Jesús Gallego. Algunos autores defienden que las 3 pirámides de Giza reproducen las posiciones de las estrellas del cinturón de Orión. ¿Puedes comentar sobre esto? Claro que te puedo comentar. Pues eso es una casualidad. También se dice que los conductos internos que hay en la pirámide de Keops, en la cara sur y en la cara norte, están apuntando a una determinada estrella. Pues sí, es posible que en ese momento apuntaran a una estrella, pero eso duraba 4 días, porque la estrella se iba. No tenía ningún sentido. Y además, se da la casualidad de que los de la cara sur estaban cerrados.
llegaban hasta la superficie de la pirámide, pero cerrados. Y nadie se ha explicado todavía el por qué existen y si existen, el por qué no estuvieron nunca abiertos. Juan Llabrés, me ha gustado la conferencia de Paco de Paula, muy interesante. Con ese ánimo lo he hecho. A pesar de las dificultades técnicas que hemos tenido al principio. Ya, bueno, esas cosas ya forman parte de todo este lío. Cosas del directo. Jesús Gallego te responde a la respuesta tuya. Dice, me lo imaginaba, muchas gracias, en relación a las posiciones de las estrellas del cinturón de Orión. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta más, vamos a cortar la transmisión. Mira, aquí hay otra pregunta. Coldo Villar. De Voz está orientado según fecha de traída a Madrid, no respecto al Sol cuando se construyó. ¿Sabes algo? No, eso no lo he estudiado. No sé si hay alguna coincidencia en ese sentido. No lo he estudiado. No puedo darte una respuesta ni positiva ni negativa porque no lo he estudiado. Muy bien, no sé si esperamos un minuto más. Comento la siguiente conferencia que la dará Jesús Gallego. Jesús Gallego es un antiguo socio de la agrupación astronómica y también es catedrático de la universidad en la Facultad de Físicas. Y como veis en pantalla es los cometas y su papel en el nacimiento de la ciencia. Será el próximo martes a las 7:30 como todas están siendo. Esperemos que con menos complicaciones. No, ha ido bien, Paco. Muchas gracias a todos y nos vemos la semana próxima. Muy bien, gracias por atender y escuchar, ¿eh?